Muy buenas noches, público asistente. Con el permiso, muy buenas noches una vez más. Con el permiso de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, anuncio la 13ª ponencia del segundo webinar por la educación que merecemos. Lleva por título Secuencia de Planificación Curricular, que estará a cargo del doctor Paul Guamán Canchari. Con el permiso del doctor Paul, también voy a dar lectura, voy a compartir su hoja de vida. En cuanto a su formación profesional, es doctor en educación, maestría en administración de la educación, maestría en docencia universitaria. En su experiencia profesional, actualmente es especialista en educación en la UGEL 06. Ha sido catedrático de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, subdirector de la institución educativa 1278, subdirector de la institución educativa 1235, examinador del Minedu. Reconocimientos: ganador del concurso de buena práctica de gestión del Minedu en el 2017, finalista del concurso de buenas prácticas de gestión del Minedu 2018 y 2021. Sin más preámbulos, doy pase al doctor Paul Guamán Canchari. Adelante, doctor Paul. Buenas noches, Norma. Buenas noches, colegas. Sean ustedes muy bienvenidos a este webinar que vamos a desarrollar el día de hoy, que está referido a la secuencia de la planificación curricular. Sin más preámbulos, permítanme, por favor, compartir con ustedes el PPT. Bien, a ver, colegas, si bien vamos a hacer a través de un webinar, también quisiera que ustedes participen de alguna manera a través de los mensajes que hay en el Facebook. Vamos a tratar el día de hoy de ver esta coherencia que debería existir entre los documentos de planificación curricular que venimos desarrollando. ¿Ya? Bueno, nuestro propósito de hoy es justamente hacer el análisis de la secuencia y la coherencia que debería haber en los documentos de planificación curricular. Entonces vamos a empezar con algo que siempre reiteramos, que es necesario saber, ¿no? Primero, analizar la relación que existe entre las capacidades y los estándares de aprendizaje. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? En esta relación. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a analizar como ejemplo solamente una de las competencias del área de matemática, que es la competencia de resolver problemas de cantidad, cuyas capacidades son traduce cantidades, expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategia y procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué relación existe entre las capacidades y los estándares de aprendizaje? En el nivel secundaria, nosotros tenemos el nivel 6, el estándar del nivel 6, que corresponde al ciclo 6, que tiene que ver con primer y segundo año de secundaria. Y también tenemos el nivel 7, que corresponde al ciclo 7, que tiene que ver con tercero, cuarto y quinto de secundaria. Como sabemos, por ejemplo, las capacidades, según lo que nos dice el diseño curricular de educación básica, son los conocimientos, habilidades y actitudes
que los estudiantes van a utilizar para afrontar una situación determinada. Entonces, y los estándares son las descripciones, ¿no?, que nos van a indicar el desarrollo de la competencia en un nivel creciente de dificultad. Entonces, como podemos ver aquí, ¿cómo se va a movilizar estas capacidades en los estándares? Como hemos visto hace un momento, aquí podemos apreciarlo un poco más detallado. Cada una de las capacidades se encuentra inmersa en el estándar. Entonces, ¿a través de qué se va a movilizar estas capacidades? Por ejemplo, en el nivel 6, ¿cómo es que el estudiante traduce cantidades a expresiones numéricas? Cuando resuelve problemas, por ejemplo, referido a las relaciones entre cantidades y magnitudes, por ejemplo. ¿Cómo es que comunica su comprensión sobre los números y las operaciones? Cuando expresa su comprensión de la relación entre los órdenes de un sistema, del sistema, por ejemplo. No, perdón, un ratito, por favor. Listo. Y así podemos ver, por ejemplo, cuando usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, cómo se va a movilizar dentro del estándar cuando selecciona y emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos y propiedades de las operaciones, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo cuando argumenta afirmaciones, lo vamos a visibilizar cuando plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales. De la misma manera como en el nivel 6, también se encuentra en el nivel 7. En el caso de matemática, por ejemplo, está de manera ordenada, cada una de las capacidades están por párrafos y podemos visualizar, por ejemplo, a través de los colores que hemos señalado aquí. Esto es una práctica que deberíamos hacer en cada una de las competencias, en cada una de las áreas, porque esto nos permite primero comprender cómo se relaciona la capacidad con los estándares, que es importante entender para poder primero, para poder hacer la planificación. Ahora, otro de los aspectos que debemos tener también en cuenta, que es muy importante, es cómo se da esta progresión de la competencia, en este caso la competencia de resolver problemas de cantidad, en los estándares de aprendizaje en cada uno de los ciclos. ¿Cómo se da esta relación? Por ejemplo, hemos señalado que las capacidades son recursos que utilizan los estudiantes. Y estos recursos justamente son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y los estándares hemos dicho que son los que nos van a describir cómo es que se desarrolla la competencia. Entonces, una cosa que debemos entender, que debemos analizar, es justamente cómo es que se da ese desarrollo progresivo de la competencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para la capacidad traduce cantidades, expresiones numéricas, por ejemplo, la habilidad entre el nivel 6 y el nivel 7, ¿cómo va variando? ¿Cómo va progresando? Por ejemplo, mientras en el nivel 6, aquí traduce y también traduce, en el nivel 7, pero en el nivel 6, por aquí, por ejemplo, verifica si la expresión cumple las condiciones iniciales de un problema. Ya en el nivel 7 ya no verifica, sino evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales de un problema. Y como vamos a ver posteriormente, una tabla de habilidades cognitivas, vamos a darnos cuenta que verificar es una habilidad de orden inferior con la habilidad evalúa. Son cosas distintas. De igual manera, el conocimiento también se hace más, tiene un mayor orden de dificultad. Mientras en el nivel 6 se busca que solamente se trabaje el conocimiento, los números naturales, enteros, racionales y los cuentos porcentuales sucesivos, por ejemplo, en el nivel 7 ya se trabaja con cantidades muy grandes y muy pequeñas, con intercambios financieros, con números irracionales, con notación científica, con intervalos, tasas de interés simple y compuesto. ¿Ya? Entonces, eso es la progresión que vamos viendo en cada una de los estándares, en cada uno de los ciclos. De igual manera, por ejemplo, para la capacidad comunica, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, expresa su comprensión, ¿no? Mientras aquí representa relaciones de equivalencia, aquí en el nivel 7, el estudiante ya no solo representa, sino va
a establecer relaciones de equivalencia. ¿Ya? Aquí entre expresiones decimales, aquí ya el conocimiento es más amplio, entre múltiplos y submúltiplos, ¿no? Aquí dice empleando lenguaje matemático, aquí aparte de emplear lenguaje matemático, en diversas representaciones va a interpretar e integrar la información contenida en varias fuentes de información. Y así, por ejemplo, en esta capacidad usa estrategias, aquí selecciona, emplea y combina. Para el nivel 7, la habilidad ya no solo es seleccionar, ya no solo combina, sino también adapta. Adapta otros recursos, estrategias y procedimientos. Mientras aquí estima y cálculo, también por aquí vamos a calcular y estimar, ¿ya? Aquí realiza conversiones, ¿no? Y verifica su eficacia, aquí evalúa y opta aquellas las más idóneas según las condiciones del problema. Por último, en la capacidad argumenta, mientras aquí plantea afirmaciones, aquí plantea y compara afirmaciones, ¿ya? Y mientras aquí justifica, ¿no? Aquí ya justifica, comprueba o descarta la validez de una afirmación. Entonces, como podemos ver, colegas, el desarrollo progresivo de una competencia, los estándares que nos describen cómo se va desarrollando esa competencia, podemos darnos cuenta que la habilidad va en creciente progresión, la habilidad es más compleja y los contenidos también se hacen eh, más complejos, por ejemplo, en este caso en el área de matemáticas. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer la secuencia de la planificación anual y las unidades? Como sabemos, por ejemplo, en una planificación anual nosotros programamos unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje. Pero antes, por ejemplo, para hacer nuestra planificación, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta en la planificación? Ahora sí, por favor, les voy a pedir a ver que pongan algunas ideas. Yo los leo por aquí, por favor, ¿ya? Para poder interactuar. A ver, ¿qué debemos tener en cuenta antes de la planificación? Los leo, por favor, pueden escribir, que yo tengo la mano también en el Facebook. Estoy viendo. Solo veo los saludos. A ver, ¿qué debemos tener en cuenta, colegas, antes de planificar? Ya, por ahí me he puesto conocer, pero ¿conocer qué? ¿Qué debemos conocer? A ver, y el contexto, muy bien, colega Meriluz, el contexto debemos tener en cuenta. ¿Qué más? La edad, las características, la evaluación diagnóstica, muy bien, ¿qué más? La necesidad del estudiante, la problemática del contexto, muy bien, ¿qué más? Ya, la evaluación diagnóstica, los saberes previos, los intereses, muy bien, colegas. Entonces, antes de planificar, yo debo conocer el contexto donde está ubicada mi institución educativa, donde se desarrollan mis estudiantes. Debo conocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje, cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de logro de aprendizaje con respecto al año anterior. Entonces, toda esa información es necesaria antes de poder planificar. Muy bien. Ahora, como hemos señalado, en la planificación anual, por ejemplo, nosotros organizamos toda la información a través de unidades, ¿ya? Y en una unidad de aprendizaje, como por ejemplo vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Planteamos situaciones significativas. La pregunta es, ¿por qué planteamos situaciones significativas? ¿Para qué? Ahora, generalmente, a ver, mientras van escribiendo por qué planteamos situaciones significativas, estas situaciones significativas generalmente son construidas a nivel institucional, ¿ya? Y en algunos casos, donde hay instituciones que tienen diferentes niveles, a veces también esta situación lo trabajan en el nivel primario, en el nivel secundaria, o si es un solo nivel, solo primario o solo secundaria, también lo trabajan de manera colegiada.
Pero ¿por qué hacer esta situación significativa? ¿Para qué? ¿Cuál sería la intención? Por acá me ponen para lograr la meta que queremos. Ya, puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿por qué plantearíamos situaciones significativas? Para identificar el problema de contexto. Ya, muy bien. ¿Solo abarcaremos problemas en la situación significativa? ¿Solo se pueden analizar problemas? El propósito y la meta. Ya, muy bien. Para los saberes previos, para llegar al propósito de la clase, señalan por aquí. Para seleccionar una problemática. Ya, puede ser. Para plantear un reto al estudiante. Muy bien. Para despertar el interés de los estudiantes. También, muy bien. A ver, hace un momento hablábamos de que para poder planificar yo debo tener en cuenta un contexto, el contexto del estudiante. Entonces, en esta situación significativa, ¿debo yo tener en cuenta el contexto? ¿Dónde está ubicada mi institución? ¿Cuál es su realidad? ¿No? ¿Dónde, como decían, el problema que está afectando de repente a mi institución? Pero no solo problemas, también podemos trabajar potencialidades. Podemos poner una situación real o una situación simulada. O sea, la situación significativa puede tener esas características. Pero aquí, ¿por qué planteamos situaciones significativas? Porque vamos a poner al estudiante a afrontar una situación donde eh, pueda él movilizar estas capacidades y poder desarrollar las competencias. Según el currículo nacional, las competencias se desarrollan cuando un estudiante se enfrenta o se enfrenta a una situación que puede ser simulada o puede ser real, y esta situación le va a permitir al estudiante movilizar todas las capacidades de la competencia. ¿Ya? Muy bien, por aquí me han puesto colocar su contexto, muy bien. Ahora sí, había unas cosas que ya habían respondido. Cuando yo desarrollo una unidad, ¿qué quiero lograr? Está la situación, ya me han contestado por aquí también esta pregunta, ya lo han señalado, pero ¿qué quiero lograr al desarrollar una unidad? ¿Qué busco? ¿No? Por aquí ya me habían puesto, ¿ya? Por ejemplo, una unidad tiene un propósito de aprendizaje. Y en ese propósito de aprendizaje, nosotros lo que buscamos es desarrollar la competencia y el perfil de egresos. No olvidemos siempre que nosotros trabajamos todo esto apuntando hacia un perfil de egreso. Y cada una de las áreas están relacionadas con el perfil de egreso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de matemática, el perfil de egreso que se relaciona ¿ya? Con esta área es que el estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aportan a su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos en el área de matemática, todo lo que vamos a trabajar, las situaciones que generamos, el propósito que buscamos, tiene que buscar que el estudiante interprete su realidad, se ubique, se desplace, entienda qué es lo que quiere decir la información que le presenta la televisión, el internet, las redes sociales, ¿no? La publicidad, que aprenda a tomar decisiones. ¿Ya? Esta decisión lo va a acompañar siempre en su vida. Aparentemente, en el colegio lo que se hace, a veces solamente o tomamos en cuenta solamente la parte del conocimiento. Los chicos a veces no le toman tanta importancia al área de matemáticas, pero eh, si viera y entendieran que el desarrollar matemática en realidad permite al estudiante aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones se van a ver cuando, como hemos visto en el caso de la competencia de resolver el problema de cantidad, cuando comunica, por ejemplo, una estrategia que ha utilizado para resolver un problema y ese comunicado de cómo lo ha resuelto tiene que argumentar usando términos matemáticos. Entonces, eso le permite a lo larga poder aprender a tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí?
¿Cómo nos damos cuenta que estamos logrando este propósito en la unidad? ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? En cada unidad debería haber, no es que debería, debe haber una evidencia de aprendizaje, que puede ser un producto o puede ser una actuación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora en el análisis después de la unidad. Pero fíjese que aquí estamos viendo algunas partes que debe tener una unidad. Debe tener una situación significativa, debe tener su propósito de aprendizaje, debe estar el producto, si es un producto, porque también puede ser una actuación en el caso de otras áreas, como en arte, educación física, hasta en religión, por ejemplo, puede ser una actuación, ¿ya? Entonces, esa es la evidencia que me va a permitir darme cuenta si estoy logrando lo que yo estoy planificando. ¿Qué más? ¿Qué características debe tener esta evidencia? En la unidad de aprendizaje, yo debo plantear esas características que debe tener la evidencia a través de los criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces, cada evidencia debe tener ciertos criterios. Y esos criterios, ¿ya?, deben estar incluidos en el instrumento que me va a servir para valorar la evidencia que estoy teniendo en cuenta en la unidad. Bien, a ver, entonces, nuevamente, haciendo una síntesis, ¿ya? Entonces, no se olviden que en cada unidad planteamos situaciones para poder desarrollar la competencia. El estudiante, al enfrentarse a una situación, va a movilizar sus capacidades y esto le permite desarrollar la competencia. Asimismo, en una unidad tenemos un propósito de aprendizaje, que es lo que buscamos, el desarrollo de la competencia y no olvidarnos el perfil de egreso. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos logrando este propósito? A través de una evidencia de aprendizaje. Las características que debe tener esta evidencia son los criterios de evaluación que están inmersos en un instrumento que nos permite valorar esta evidencia de aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué debemos tener en cuenta o cuál debería ser la coherencia que debería existir en una unidad? Por ejemplo, en una unidad planteamos varias sesiones, pero estas sesiones deberían tener ya cierta coherencia. Y la dificultad que a veces se presenta, y que hemos observado muchas veces, es que planteamos una situación significativa, que a veces es institucional para toda la institución, y como a veces lo redactamos para todos, en algunas áreas eh, lo ponen como situación significativa, pero en la secuencia de sesión se pierde todo eso que se estaba planteando. Y la idea es hacer la situación significativa porque nos va a permitir desarrollar la competencia. Pero en la secuencia de sesiones a veces eso se va perdiendo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al planificar las sesiones? ¿No? No debemos perder de vista esa coherencia que debería haber, ¿ya? Que todas las sesiones apunten a lograr el propósito que estoy planteándome como unidad, como hemos planteado anteriormente, y que me permitan tener esa evidencia, ese producto que también he planteado en la unidad. Entonces, en cada sesión, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero desarrollar en cada sesión? ¿No? Igual que como hemos analizado en la unidad, también aquí en cada sesión tenemos un propósito, pero aquí el propósito ya es más específico. Hay que detallar qué es lo que quiero lograr en esta sesión. ¿Ya? Entonces, cada vez que ingresemos a una sesión, debemos tener claro qué es lo que yo quiero. Primero saber cómo va la competencia de mis estudiantes, cómo están, cuál es su nivel real de desarrollo de la competencia y qué es lo que yo quiero lograr en esa sesión. Entonces, para lograr esa sesión, ¿ya? Primero, entonces me planteo un propósito y no debo perder de vista que ese propósito, cada uno de estos propósitos de la sesión, se relacionen con el propósito que yo me he planteado en la unidad. Entonces, vuelvo a repetir, no son islas. O sea, estas sesiones tienen una secuencia, están articuladas de alguna manera.
no son contenidos temáticos cada uno y que cada quien tiene una situación diferente. Y eso es a veces lo que ocurre. Lo planteamos como una sesión que hoy voy a trabajar números naturales, después números enteros, ¿no? Por aquí hago fracciones y evalúo cada sesión de manera separada y me olvido de que he planteado una situación significativa y me olvido que tengo un propósito en la unidad y me olvido que tengo que obtener un producto. Entonces, es ahí donde se pierde la coherencia. Entonces, cuando veamos el análisis, ahí nos vamos a dar cuenta de repente una idea un poco más clara de lo que estamos planteando. ¿Cómo me doy cuenta que estoy logrando, a través de las evidencias, del proceso de construcción para el aprendizaje? Fíjense, a diferencia de la lámina anterior, cuando hicimos el análisis de la unidad, en cada unidad había una evidencia de aprendizaje, en cada unidad. En cambio aquí, si se dan cuenta, no he puesto una evidencia para cada sesión, sino he puesto una evidencia general para todas las sesiones. ¿Ya? Y ahora les explico un poco con más detalle cuando terminamos de hacer este análisis. ¿Ya? ¿Qué utilizamos para valorar la evidencia? Utilizamos un instrumento de evaluación. ¿Ya? Y fíjense también que no he puesto un instrumento para cada sesión. Estoy poniendo un instrumento general. ¿Ya? Luego, ¿por qué? ¿Ya? ¿Qué características debe tener? Y aquí hablamos ahora de criterios de evaluación estables. ¿Ya? Que a través de la evaluación formativa vamos a hacer la retroalimentación constante para la construcción del aprendizaje. Vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender a qué se refiere esto. Bien, en este caso voy a utilizar un ejemplo del área de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una unidad, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a trabajar la competencia, bueno, aunque en comunicación se trabajan todas las competencias, pero voy a referirme a la competencia, por ejemplo, escribe, ¿ya? Escribe textos en su lengua materna, ¿no? Y quiero bueno, como propósito, obviamente, desarrollar esa competencia, ¿ya? La competencia se escribe, pero como evidencia, al final de la unidad, quiero que los estudiantes elaboren un texto argumentativo, ¿ya? Un texto argumentativo sobre, bueno, referido a la situación significativa, que puede ser, por ejemplo, el problema de violencia contra la mujer. Entonces, en la unidad, la situación significativa tenía que ver, por ejemplo, con en este caso la problemática de la violencia contra la mujer que se ha dado en una institución educativa, y eso lo han tomado como situación significativa, y tienen como propósito en el área de comunicación que elaboren un texto argumentativo sobre esa problemática. Entonces, para lograr ese propósito, y mi evidencia es que tengan un texto argumentativo, entonces en la sesión 1, por ejemplo, voy a trabajar, por ejemplo, no sé, la estructura del texto, ¿ya? Del texto argumentativo, o para hacerlo un poco más, de repente un poco más sofisticado para los de la área de comunicación, de repente mi evidencia es hacer un ensayo, que es un poco más complejo que el texto argumentativo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en la sesión 1 voy a hacer de repente por ahí, ¿no? En la sesión 2 voy recolectando información que me va a servir para poder plantear mi texto argumentativo, ¿ya? En la sesión 3, ¿no? Igual, voy a hacer de repente el primer borrador, las primeras ideas de lo que quiero redactar en el texto argumentativo. Maestro o la maestra va siempre revisando las evidencias de lo que va presentando, ya cada una de las evidencias, y va retroalimentando. En cada una de las sesiones se va haciendo la retroalimentación cuando yo identifico cómo va el logro de la construcción de ese aprendizaje. De igual manera, la sesión 5, la sesión 4, la sesión 5, me van a permitir lograr al final ese texto argumentativo o ese ensayo. Pero fíjese que cada una de las sesiones están relacionadas. Entonces, todas tienen que ver con eso. ¿Ya? Y cada uno obviamente tiene un propósito. Mi propósito inicial era que comprendan, por ejemplo, partes del texto argumentativo. La sesión 2 es que puedan recoger, por ejemplo, información de autores internacionales. La sesión 2 de autores nacionales, ¿no? Puedo aplicar de repente por ahí también una pequeña encuesta, no sé, y así. Pero todas están relacionadas con el producto que yo quiero, ¿ya?
Para aquellos que, por ejemplo, han redactado en alguna ocasión un trabajo de investigación, ya sea en una segunda especialidad, ya sea en una maestría, en un doctorado, por ejemplo, saben que al final del curso, ¿no? de tesis o de trabajo académico o del trabajo de tesis en maestría, saben que lo que finalmente buscamos es la tesis. Y para lograr esa tesis, por ejemplo, se llevan varios cursos. Entonces, pero todos los cursos, en cada sesión, se va haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja una tesis, la sesión 1 es hacer el árbol de problemas. La sesión 2, el árbol de objetivos. La sesión 3 tiene que ver de repente con justificar. La sesión 4 es ir buscando la identificación del problema, ¿no? La sesión 5 ya vas uniendo todo para lograr la primera parte, y así en el otro curso, pues son varios cursos de tesis, ¿no? que uno lleva. Pero fíjense que todas tienen articulación, todas tienen un propósito en cada sesión, pero todas me sirven para lograr esta evidencia que yo quiero. Ya por eso se llama evidencia del proceso de construcción del aprendizaje. Algo así como escuché a una colega decir que son subproductos de cada sesión. Pero no es que yo para esta sesión tengo un producto, para este otro, para este otro, para este otro, para este otro. ¿Ya? Pueden ser productos, pero que tienen relación con esta evidencia general que yo quiero en la unidad. ¿Y por qué criterios estables? Porque cuando yo tengo el criterio que he planteado en la unidad, ¿ya? Entonces estos criterios no deberían variar porque lo que yo quiero como evidencia es que escriban un texto argumentativo. Entonces los criterios deben ser generales, que se pueden ir particularizando a partir de los criterios que he establecido en la unidad, siendo un poco más específico en cada sesión. Puedo utilizar una lista de cotejo en cada sesión y en la unidad una rúbrica, por ejemplo. Entonces eso sí se puede, ¿ya? Pero los criterios no deberían variar mucho entre sesión y sesión, ¿ya? Y el instrumento también puede ser un instrumento que me permita ir recogiendo. No se trata que el instrumento eh, que yo pueda evaluar, por ejemplo, con una prueba cada sesión, que pueda estar evaluando en la sesión 1 una prueba, en la sesión 2 otra prueba, en la sesión no, no se trata de eso. La evaluación consiste en recoger la información, o sea, cómo está desarrollando esta competencia, qué necesito retroalimentar, qué ya logró y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Eso es algo que siempre se da cíclicamente, ¿no? Trabajamos las actividades, trabajamos las situaciones, pero lo que nos permite identificar qué está logrando y qué necesita todavía lograr, cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Y ahí entra la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, todo esto siempre debe tener una coherencia. Muy bien. Entonces, cuando elaboramos nuestra situación significativa, por ejemplo, esto es una recomendación, que se trabajan aspectos favorables o desfavorables también, ¿ya? Y en la descripción del contexto, por eso decíamos que en una situación va el contexto, la realidad, debemos tener en cuenta dónde ocurre esta situación, quiénes lo generan, a qué grupo de estudiantes está afectando el problema o la potencialidad también, dónde ocurre, qué efectos ocasiona, por qué ocurre y qué evidencias tengo de lo que está ocurriendo. De manera sencilla, corta, yo puedo ir contestando cada una de estas preguntas. ¿Ya? Y por ahí me habían puesto que en la situación significativa planteamos para poder retar al estudiante. Claro, en el reto es que se va a movilizar las competencias. ¿Ya? Entonces, en el planteamiento de reto, que tiene la situación significativa, lo mínimo que debería haber son 3 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta, que debe estar referida, y todas son preguntas abiertas obviamente, que debe estar referida a recoger los saberes previos. ¿Ya? Entonces yo planteo preguntas que me van a permitir qué saben acerca del problema o acerca de la potencialidad que se está planteando en la situación significativa. La segunda pregunta me debe permitir que el estudiante reflexione acerca de lo que se está planteando en esta situación o los permita sensibilizar. La tercera pregunta debe generar una transformación o debe estar referida al producto que yo quiero lograr. Entonces, ¿puede haber más preguntas en el reto? Sí puede haber, pero lo mínimo que deberían haber son estas 3 y que estén relacionadas a estas 3, a recoger saberes previos, a generar la reflexión y a generarme el producto que yo estoy planteando en la unidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hacer como ejemplo
un análisis de la unidad, de una unidad de aprendizaje. ¿Ya? A ver. A ver, esta es una unidad de aprendizaje de matemática. Tiene como título: Elaboramos presupuestos de emprendimiento para el bienestar de nuestra familia y comunidad. Bueno, he quitado los datos para que no se pueda ver, pero es una institución educativa de ATE. Si la autora o los autores, porque son varios profesores que han planteado esta unidad, están presentes, van a identificar que es su trabajo de ellos, ¿no? Es una institución educativa de ATE. ¿Ya? Entonces, a ver, una de las preguntas que podríamos plantearnos para ver si estamos elaborando bien nuestra unidad de aprendizaje es preguntarnos si existe coherencia entre la situación significativa, la evidencia y el título de la unidad. ¿Ya? A ver, ya hemos leído el título, ahora vamos a leer la situación significativa. Dice: en la institución educativa, sí estaba el nombre, yo lo he quitado, ¿ya? Del distrito de Ate, los estudiantes han observado que debido a los fenómenos naturales que ocurren en nuestro distrito y provincias de nuestro país, han traído como consecuencia la poca productividad de productos agrícolas, originando la subida de precios de diferentes productos que afecta la economía familiar y la convivencia armoniosa. Frente a esta situación, del segundo de secundaria se cuestiona: ¿cómo podemos contribuir con la economía familiar? ¿Cómo promovemos el emprendimiento a través del uso de sólidos geométricos? ¿Qué valores o actitudes debemos demostrar para afrontar esta situación difícil? Y como producto se plantean elaboración de adornos navideños con objetos geométricos, con prismas y cilindros. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿existe coherencia entre el título, la situación significativa y el producto? ¿Qué dicen ustedes, colegas? A ver, os leo. A ver, ¿qué dicen? ¿Habrá coherencia? El título me hace referencia a elaborar presupuestos de emprendimiento. O sea, lo que se quiere aquí es que los estudiantes hagan un trabajo de emprendimiento, ¿no? Para mejorar la economía familiar, obviamente, ¿no? Y la comunidad, ¿ya? En la situación significativa, por acá me dicen no hay coherencia. A ver, vamos a ver, ¿ya? Aquí en el título habla de elaborar presupuestos de emprendimiento, ¿ya? Aquí en la situación significativa hablan de los problemas naturales que han ocurrido y que trae como consecuencia que va a haber poca productividad de productos agrícolas, y esto va a traer como consecuencia que suban los precios de los diferentes productos y que esto va a afectar la economía familiar. Entonces, como va a afectar su economía familiar, este es un problema, ¿ya? Ellos se preguntan, su reto sería, ¿cómo contribuir a la economía familiar? ¿No? ¿Cómo pueden hacer para contribuir a su economía familiar? ¿Ya? Por aquí me ponen si hay coherencia, muy bien. ¿Cómo promovemos el emprendimiento a través del uso de sólidos geométricos? ¿Qué valores o actitudes debemos demostrar para afrontar esta difícil situación? ¿Ya? A ver, si analizamos con lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? A ver, ¿habrá preguntas que me permitan recoger el saberes previos? ¿Habrá preguntas que me genere la reflexión? ¿Habrá preguntas que me permita generar el producto? Por aquí sí, ¿no? Porque acá me habla cómo promovemos el emprendimiento a través de esos solos geométricos. Y el producto es elaboración de adornos navideños con objetos geométricos, ¿no? Entonces, por aquí hay cierta relación, ¿ya? ¿Cómo podemos contribuir a la economía familiar? También puede ser una pregunta que me permita recoger saberes previos. ¿Y qué valores o actitudes debemos demostrar para afrontar esta difícil situación? También está referida al segundo caso, ¿ya? Entonces, aquí sí hay coherencia entre el título, la situación significativa y el producto, aunque yo aquí le pondría algo más del producto. Podría ponerle elaboración de adornos navideños con objetos geométricos de primas y cilindros para contribuir a la economía familiar, ya que de eso se trata el problema, ¿no? De contribuir a la economía familiar, ¿no? Solamente de repente para poderlo precisar, pero sí hay bastante coherencia entre lo que está planteado aquí, ¿ya? Este es un ejemplo de unidad que les he traído para que puedan ver que sí hay bastante coherencia. Es una unidad que está muy bien elaborada, que hay algunas cositas que se podrían mejorar, pero es muy poco, ¿ya? Está en su totalidad, está bien redactado, ¿ya?
Muy bien, entonces esa era la primera pregunta que nos habíamos planteado. La segunda pregunta dice, presenta la descripción del contexto y ubica a los estudiantes ante una situación. Claro que sí, ¿no? Acá está hablando del contexto, pues, del colegio, en qué lugar está ubicado, quiénes son los afectados, los estudiantes, ¿ya? La situación que van a enfrentar, qué es el problema de la economía familiar y cómo contribuir a eso, ¿no? Sí está, se puede apreciar. Y fíjense que es cortito, ¿eh? No necesitan redactar tanto, bien, tan pocas líneas, se puede apreciar todo. ¿Ya? Contempla los intereses o necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Puede ser que el interés sí, ¿no? Puede ser que en esta institución de ATE sea una institución donde de repente la economía familiar se puede apreciar que las familias no son de repente tienen necesidades económicas urgentes. Entonces, es de interés de los estudiantes cómo contribuir a su familia. ¿Ya? ¿Tiene necesidades de aprendizaje? Obviamente que sí. ¿Ya? Para poder contribuir, por ejemplo, aquí el área de matemática está planteando promover el emprendimiento a través de uso de sólidos geométricos. Y lo que aquí se pretende, entiendo así a simple vista, sin haberlo visto, de repente es elaborar en la época navideña o para el Día de la Madre, o dependiendo en qué fecha lo han propuesto, pues se podría elaborar, por ejemplo, estos sólidos geométricos como envolturas de regalo, por ejemplo, ¿no? Cajas de regalo, con formas de prismas, con formas hexagonales, ¿no? De cubos, etcétera, ¿no? Aquí se puede trabajar diferentes formas, ¿ya? Entonces, por ahí va más o menos la idea de esta unidad de aprendizaje. Propone retos o desafíos de actuación compleja que va a movilizar las capacidades de las competencias. Eso es lo que decíamos en la teoría, ¿no? El reto, el reto me debe permitir movilizar las capacidades de la competencia. En este caso, ¿ya? Como habla de presupuestos y habla de construcción de sólidos, aquí van a trabajar dos competencias, como lo van a ver ahorita, ¿ya? Entonces, esto de aquí, el promover emprendimiento, que tiene que ver con resolver el problema de cantidad, ¿ya? Y los sólidos geométricos, que tiene que ver con la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, ¿ya? Y de repente por ahí me va a permitir movilizar las capacidades de estas competencias. Muy bien, a ver por aquí. Entonces, a ver. Otra cosa que debemos ver en el propósito de aprendizaje, que habíamos hablado justamente, en la unidad debe haber un propósito de aprendizaje, donde están las competencias, las capacidades. Ah, bueno, esto de meta sí ya lo vamos a eliminar. Desde la DEREL ya no va a ir, ya les voy adelantando, ya no se va a considerar meta de aprendizaje este año. Están los desempeños, están los criterios, sus evidencias, sus instrumentos que vamos a utilizar. ¿Ya? Pero aquí le pregunto, ¿se observa como mínimo un desempeño vinculado a cada una de las capacidades? A ver, esta competencia, que resuelve el problema de forma, movimiento y localización, tiene 4 capacidades y aquí podemos ver 4 desempeños. Este desempeño resuelve problemas, ¿ya? En los que modela, tiene que ver con esta capacidad, expresa su comprensión, tiene que ver con comunica, selecciona estrategias, tiene que ver con estrategias, plantea afirmaciones, tiene que ver con argumentos, ¿ya? Entonces sí hay, ¿no? Un desempeño vinculado a cada una de las capacidades, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque algunos ponen las 4 capacidades y solo ponen un desempeño, ¿ya? Y mínimo debería haber un desempeño vinculado a cada una de las capacidades. Los criterios de evaluación están formulados a partir del estándar, a partir de la capacidad o a partir de los desempeños. En este caso, por ejemplo, estos criterios de evaluación han sido formulados a partir de estos desempeños, ¿ya? Y estos criterios, como ya hemos señalado en la teoría, deberían verse o deberían estar en los instrumentos de evaluación, ¿ya? Muy bien. A ver, bueno, aquí está la otra competencia que resuelve el problema de cantidad, que está por ahí. Ya no lo vamos a hacer el análisis porque cumple también las mismas condiciones. Otra cosa que debemos tener en cuenta si está considerando los enfoques transversales, ¿no? En la unidad. Por ejemplo, aquí está el enfoque inclusive de atención a la diversidad, donde están sus valores y las actitudes que pretenden desarrollar. ¿Ya? Sí está considerando también enfoques transversales. Muy bien, y esta es la parte donde más hay necesidad formativa. Esta es la parte donde más debemos hacer análisis, ¿ya?
Bueno, en esta unidad sí está, todavía hay bastante coherencia, pero en algunas otras que hemos encontrado, no hemos encontrado esto que vamos a ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, las sesiones tienen secuencia lógica y se relacionan con la situación significativa. Recuerden que la situación significativa tenía que ver con el problema de la economía familiar y ellos pretenden hacer un emprendimiento para apoyar con esta economía familiar. Este emprendimiento tiene que ver con la construcción de sólidos, ya que debe ser básicamente caja seguramente en envoltura, ¿no? Entonces, ¿qué van a trabajar? Por ejemplo, en la actividad 1, la semana 1, van a hacer elaboramos material concreto con objetos medibles, ya que tiene que ver con prismas, cilindros, pirámides. En la actividad 2 van a determinar el número de elementos que tienen los prismas pirámides. O sea, no se deja de lado también el conocimiento. ¿Ya? Y por ahí van a trabajar un kit de refuerzo escolar. ¿Ya? En la semana 2 van a modelar el material concreto, ¿no? Usando formas geométricas de adornos navideños, empaques, maquetas u otros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que van a trabajar. Para eso están trabajando. ¿Eh? La actividad 4 van a modelar con material concreto objetos con formas geométricas, ya con adornos navideños, etc. Y también otra vez utilizan el kit de refuerzo escolar. Ya les voy adelantando que este año va a haber de nuevo refuerzo escolar. La actividad 5, resolvemos situaciones problemáticas que involucran el área y volumen de un prisma. La actividad 6, resuelve situaciones problemáticas que involucran área y volumen de un prisma. Otra vez refuerzo escolar. La semana 4, leemos los detalles de las boletas de venta y cálculos en el porcentaje del IGB. La actividad 8, promovemos un negocio formal, considerando el pago de impuesto con miras a un emprendimiento. Ficha 2 y ficha 3 de refuerzo escolar, ¿no? Ya, del kit de evaluación. La actividad 10, resolvemos situaciones problemáticas que involucran porcentajes promoviendo el emprendimiento. La actividad 9, elaboramos un presupuesto de un emprendimiento representados en porcentajes y el kit también de refuerzo escolar. Ya, como pueden ver, bueno, aquí algunos consideran que en la semana 1, en la actividad 1, la primera sesión tendría que ser la presentación de la situación significativa. ¿Ya? Esa debería ser la primera sesión, ¿no? Y la de cierre, una actividad más que de repente una sesión que debería cerrar todo ese producto y evaluar lo que se ha desarrollado. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que aquí todas las sesiones están apuntando a lo que se quería como producto, que es la elaboración de sólidos geométricos que van a permitir de repente luego venderlos para poder contribuir a la economía familiar. Por este lado está toda la construcción de los sólidos geométricos y por este lado está todo lo que tiene que ver con promover el emprendimiento. ¿Ya? O sea, todas las sesiones guardan relación con el propósito que me he planteado y con el producto que quiero lograr en la unidad. ¿Ya? Pero eso no siempre ocurre. A veces está la situación, hoy día yo les he traído uno que sí tiene coherencia, pero en los talleres que vamos a hacer, ya el 5 y 6 de marzo, se van a dar cuenta, por ejemplo, en algunos casos, en el caso de matemáticas estamos planteando otro caso, en el que no hay coherencia. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, y si yo tenía la misma situación que estamos planteando en esta unidad, y por aquí en la actividad 1, yo quiero trabajar la ficha del cuaderno de trabajo, y hay una ficha en segundo que se llama carrera entre amigos. Y le pongo acá carrera entre amigos. ¿Ya? La sesión 2, por ejemplo. Le pongo carrera entre amigos. Quiero trabajar otra ficha que tiene que ver, por ejemplo, no sé, con probabilidades. Y le pongo por aquí, ¿no? ¿No? Identifico, no sé, este, la tinca, por ejemplo. ¿No? Entonces, a veces ocurre eso. Sea, tenemos una situación que hemos redactado a nivel institucional, ¿ya? Y como a veces la situación no tiene mucho que ver con matemática o con comunicación o con sociales, allá dice, lo pone en la situación, pero en mis sesiones yo pongo todo lo que tiene que ver con mi área de matemática, que no tiene nada que ver con la situación que hemos planteado, ¿ya? Entonces, en el reto de la situación significativa es donde vamos a, es donde vamos a hacer la particularidad de cada una de las áreas. Es en el reto donde voy a poner yo qué es lo que yo quiero lograr en mi área, con las competencias que voy a desarrollar. Es ahí donde se van a precisar todos, va la particularidad de cada una de las áreas. ¿Ya?
Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver en esta secuencia? La secuencia de sesiones está orientada a resolver el reto de desafío, como ya hemos señalado, sí. ¿La secuencia de sesiones permite obtener la evidencia? Sí, ¿no? Ya hemos visto que sí. Todo está relacionado a elaborar productos sólidos geométricos, que son cajas, envoltorios, adornos navideños, empaques, etcétera, ¿no? Y también a tener un planteamiento de una propuesta de emprendimiento, ¿ya? A ver, vamos a analizar rápidamente una sesión. Aquí sí ya es diferente, ¿ya? Aquí sí ya les he traído un caso diferente, ¿ya? A ver, rápidamente, igual, este es el análisis de una sesión, está el propósito, bueno, acá hablan de experiencia de aprendizaje, que también ya no lo estamos considerando. La competencia resuelve el problema de cantidad, acá están sus 4 capacidades, sus desempeños están contextualizados, las capacidades y desempeños corresponden a la competencia, sí, ¿ya? La evidencia te permite comprobar si se logró el propósito. Acá también hay un desempeño relacionado a cada una capacidad. Está muy bien, ¿ya? Pero aquí viene el problema, ¿ya? Aquí está la evidencia y los instrumentos de evaluación. ¿Qué ha puesto como evidencia? Participación e interacción en clase. Esa es la evidencia, ¿ya? Entonces, ¿esa será una evidencia de una sesión? Claro que no, ¿no? Acá tenemos que mejorar bastante la elaboración de la evidencia. ¿Ya? Esta evidencia no me va a permitir lograr mi propósito, como vamos a ver ahorita a continuación que está atrás, ¿ya? En la siguiente página. Los criterios de evaluación están formulados a partir del estándar, la capacidad del desempeño, sí están formulados, ¿ya? Como les había dicho en la teoría, estos criterios, que son criterios estables, deberían ser los mismos que están en la unidad, pero que aquí yo lo puedo particularizar de acuerdo a lo que estoy trabajando, a lo que quiero trabajar en esta sesión. O sea, solamente hacerle algo más específico con respecto al contenido. Por ejemplo, establece relaciones entre cantidades o una combinación de acción la transforma a expresión numérica. Por ejemplo, aquí está de manera general, y está bien. Expresa mediante representaciones su comprensión sobre lecturas gráficas enumeradas, por ejemplo, ¿no? Aquí. En otra sesión, que tiene que ver con lo mismo, podría trabajar expresa mediante representaciones su comprensión sobre, no sé, tablas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Expresa mediante diversas fracciones su comprensión sobre interpretación de gráficos, ¿ya? Pero te dan cuenta, solo el contenido lo voy especificando. Y así en cada uno de los criterios, ¿ya? Bien, a ver, aquí ven. ¿Qué espero lograr? Es algo como, vuelvo a repetir, y yo siempre recalco, cuando hacemos el análisis después de la visita de una sesión, ¿qué espero lograr? Eso es el propósito, ¿ya? Entonces, el propósito aquí de esta sesión, ¿ya? Es utilizar de manera eficiente diversas técnicas aritméticas, algebraicas, geométricas o estadísticas con o sin apoyo de la tecnología, ¿ya? Ese es su propósito. Pero como habíamos visto, si ese es mi propósito, utilizar de manera eficiente diversas técnicas, ¿ya? El hecho que los estudiantes participen e interactúen en clase me va a permitir, ¿ya? Verificar si se logró mi propósito. No, no es cierto. ¿Ya? No es tan preciso. Ahora, en el propósito, así como hemos visto las habilidades en el estándar, y yo les decía que hay habilidades cognitivas de orden inferior y de orden superior, ¿ya? Verificar es una habilidad inferior a la de evaluar. Entonces, cuando planteemos nuestro propósito en la sesión, debemos tener en cuenta la habilidad. Por ejemplo, en este propósito, la habilidad es utilizar. ¿Ya? Lo que se quiere en esta sesión es que el estudiante utilice de manera eficiente diversas técnicas. Obviamente que aquí el propósito está para poder mejorarlo, ¿ya? Pero lo que se quiere, voy a dar énfasis solo en la habilidad. La habilidad es utilizar, ¿ya? Entonces, esta habilidad será de orden superior, de orden inferior, en el intermedio, vamos a ver, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? Pero aquí debemos tener en cuenta qué habilidad queremos lograr, ¿ya? La habilidad cognitiva será de orden inferior, superior, eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos una tabla, ¿ya? Donde están los procesos cognitivos o las habilidades cognitivas de orden inferior y las habilidades cognitivas de orden superior. Estas habilidades van desde el orden inferior hasta el salón más complejo. Entonces, la habilidad más sencilla de desarrollar es el recordar, ¿ya? Luego
haciéndose más compleja es comprender, se hace más compleja aplicar, se hace más compleja analizar, se hace más compleja evaluar, y el crear, que es ya una habilidad más superior. Entonces, esta sesión que buscaba utilizar, ¿dónde se encontrará? A ver si ya la han encontrado, ¿no? Está por aquí, ¿ya? Está en el aplicar, ¿no? En esta habilidad, en este proceso cognitivo, ¿ya? Entonces, si lo que quiere en esta sesión es utilizar, ¿ya? Está por aquí, por el intermedio, ¿ya? Está bien. Ahora, eso no quiere decir que yo nunca utilice habilidades del recordar, ¿ah? Yo puedo utilizar, por ejemplo, describir, puedo reconocer. Si es mi primera sesión, recuerden que las sesiones tienen una secuencia lógica. Si es mi primera sesión, por ejemplo, donde yo necesito recordar, necesito reconocer, necesito recuperar, necesito identificar, por ejemplo, partes del texto argumentativo, está bien, porque es mi primera sesión, ¿ya? Eso no está mal. Entonces yo puedo tomar también habilidades que están en los primeros procesos cognitivos, ¿ya? Eso no está mal, ¿ya? Lo que sí está mal, y eso lo vamos a ver aquí, ¿ya? A ver, ahora, ¿qué voy a hacer para lograr mi propósito? Si mi propósito era utilizar de manera eficiente diversas técnicas aritméticas, entonces, ¿qué voy a hacer para lograr ese propósito? Entonces, eso tiene que ver con las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Y las actividades generalmente van en esta parte del desarrollo, ¿ya? Bueno, aquí en el desarrollo, nosotros debemos plantear, por ejemplo, cuáles son los procesos didácticos, los procesos cognitivos que están por aquí, que se aprecian, la estrategia que voy a utilizar, qué es lo que van a hacer los estudiantes sobre todo, ¿ya? Está bien qué es lo que voy a hacer como docente yo, qué le voy a presentar, qué voy a traer, voy a presentar un video, voy a presentar un juego, vamos a hacer una dinámica, todo lo que vamos a hacer, pero los estudiantes hay que redactar qué es lo que va a hacer el estudiante, ¿ya? Y por aquí dice, se solicita continuar con el desarrollo del estudio bajo la partida del aprendizaje por indagación guiada. En esta quinta sesión, los estudiantes deberán buscar una estrategia de organización para qué. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ya? Aquí está. Organizar, relacionar y proponer. Organizar la información, relacionar las medidas y proponer algunas conclusiones. ¿Ya? Estas son otras habilidades que va a hacer el estudiante. ¿Ya? Y estas habilidades también las vamos a ubicar en nuestra tabla. Recuerden que el propósito de aquí, de esta sesión, es utilizar, ¿ya? Entonces, estas habilidades, organizar, relacionar y proponer, ¿dónde se encuentran? Por aquí tenemos organizar, está en el mismo proceso, ¿ya? Y está bien, pues si yo quería utilizar, puedo tomarte aquí también habilidad, ¿ya? El otro está aquí en comprender, que es relacionar, que también está bien, no hay ningún problema, ¿ya? La dificultad está aquí, en proponer. ¿Y por qué digo la dificultad? Porque si yo tengo como propósito en mi sesión utilizar, entonces yo debo llegar hasta aquí nada más, ¿ya? Porque puedo hacer que el estudiante identifique, que me demuestre, que relacione, que conecte, que cambie, que calcule, que organice, y eso me va a permitir llegar a que el estudiante utilice. Si yo quiero que el estudiante proponga, entonces el propósito de mi sesión ya no es utilizar. El propósito de mi sesión debe ser proponer. ¿Ya? Esa debería ser mi propósito, porque es una habilidad superior, que es lo que yo quiero llegar. ¿Ya? Entonces, eso también debemos tener en cuenta. ¿Ya? Por último, ¿cómo me doy cuenta que logré mi propósito? ¿Ya? Bueno, aquí vamos a utilizar con la evidencia, obviamente, y esa evidencia que voy a utilizar para valorarlo, debo utilizar un instrumento, y como pueden ver, aquí están todos los criterios que ha establecido en esta sesión. Ya que lo puedo copiar todo, o lo puedo poner de manera abreviada, C1, C2, C3, C4, ¿no? Eso ya queda a criterio de cada uno del docente. Pero que se debe ver, debe estar en el instrumento cada uno de los criterios, ¿ya? Generalmente hemos encontrado criterios donde solo aparece la lista de cotejos, si no, y no están los criterios, ¿ya? Muy bien. Y para terminar, ¿ya? Ya estamos terminando, vamos a hacer un resumen de nuestra secuencia de sesión de aprendizaje. Entonces, siempre cuando empezamos una sesión, siempre debemos tener en cuenta qué es lo que, o qué aprendizaje tienen los estudiantes, qué saben de lo que quiero trabajar hoy, de la competencia que quiero trabajar, qué es lo que conocen, ¿ya?
que viene a ser el nivel real del desarrollo de la competencia, ¿ya? Ahora, como yo sé qué es lo que conocen mis estudiantes, en mi sesión, ¿qué espero lograr? ¿No? Que viene a ser mi propósito, ¿ya? Entonces, en una sesión yo me planteo un propósito, ya, mis estudiantes conocen esta parte, pero hoy yo quiero que logren esto, ¿ya? Quiero que logren ya desarrollar de repente cosas un poquito más complejas. Entonces, en ese propósito no debo perder de vista qué tipo de habilidades voy a desarrollar. Si es habilidad que voy a desarrollar de orden superior, de orden inferior, dependiendo de qué tipo de sesión es, como ya hemos señalado, ¿ya? Ahora, para lograr ese propósito, ¿qué debo desarrollar? Debo desarrollar actividades, ¿ya? Y en esas actividades están las actividades que tienen que ver con las rúbricas de observación de aula, con los procesos pedagógicos, con los procesos didácticos, con la estrategia. Por ejemplo, cuando nos entran a monitorear en mi sesión de aprendizaje, como me van a observar, así no me observen, ¿no? Porque la rúbrica solamente es una rúbrica de observación, pero así no me observen. Yo debo tener en cuenta, por ejemplo, qué actividad voy a promover para que puedan involucrar a todos los estudiantes. ¿Qué actividad debo promover? ¿Qué actividad debo proponer para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento, ¿no? ¿Qué actividad debo promover para mantener, ¿no?, mis acuerdos de convivencia, etcétera? Cada una de las rúbricas debo promover ciertas actividades que deben estar redactadas en la sesión de aprendizaje. ¿Cuál va a ser mi motivación? Obviamente esa motivación es la que me va a permitir involucrar a todos los estudiantes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que logré mi propósito de aprendizaje? A través de la evidencia, ¿no? ¿Qué características debe tener? Ya hemos visto, son los criterios de evaluación que utilizo para valorar esa evidencia. Es un instrumento y no se olviden que los criterios deben estar inmersos en ese instrumento de evaluación, ¿ya? Y bien, de esta manera hemos terminado este webinar del día de hoy. Vamos a pasar ahora sí a la ronda de preguntas, ¿ya? Adelante, Norman. Gracias, doctor Paul. Vamos con la primera pregunta. Dice así: si trabajamos con experiencias de aprendizaje, ¿en qué difiere la secuencia? A ver, en realidad la experiencia de aprendizaje es un término que surgió en esta época de la pandemia y que ha causado, disculpe un ratito, por favor, y que ha causado de repente por ahí cierta confusión. Pero una experiencia de aprendizaje es algo que te va a permitir, como su nombre lo dice, generar un aprendizaje. Y esto lo vamos a ver a través de las unidades, a través de los proyectos, a través de los módulos. O sea, en otras palabras, o dicho de otra manera, una experiencia de aprendizaje es una unidad de aprendizaje, es un módulo de aprendizaje o es un proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Eso es lo que vendría a ser. Siguiente pregunta. En el título se debe entender el tema matemático a utilizar o no es necesario. Sí, a veces hay títulos que no hacen referencia al área que vamos a desarrollar, pero cuando la unidad ha sido elaborada de repente de manera institucional, ¿ya? A veces el título es general para todos. Entonces, ahí no necesariamente tienes que particularizarlo con matemáticas, salvo que en la unidad ya cada quien, cuando lo va a precisar en su área, le ponga más específico el título. Pero si lo han elaborado de manera institucional, el título puede quedar como lo han planteado en la institución. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre unidad de aprendizaje y experiencia de aprendizaje? Adelante, doctor. Y Norma, ya lo mencionamos eso, una experiencia de aprendizaje puede ser una unidad de aprendizaje. Y en realidad nunca ha existido esquema, así como tiene la unidad, tiene su esquema, donde está su propósito de aprendizaje,
donde está la secuencia de sesiones, donde está el propósito, ¿ya? En una experiencia de aprendizaje no se ha planteado una secuencia. Entonces, en el currículo nacional solo está incluido programación anual, unidades didácticas, que pueden ser una unidad de aprendizaje, un módulo, un proyecto, y sesiones de aprendizaje. Es lo único que se trabaja como documentos de planificación curricular. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el propósito y meta? Ya. Adelante. Sí, es muy buena pregunta. Gracias para poder aclarar. Cuando estaba explicando, hablaba de que este término, en realidad en la pandemia han surgido varios términos que a la larga nos han traído confusión, ¿ya? Como esto de la experiencia de aprendizaje, la meta de aprendizaje. La meta de aprendizaje es un término que acuñó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana cuando vio que los resultados de las evaluaciones nacionales, las evaluaciones regionales, pues tuvo una caída abismal después de la pandemia. Ustedes saben que después de la pandemia nuestros estudiantes regresaron y tuvieron dificultades en lograr los aprendizajes. Y eso se vio reflejado en las evaluaciones. Tanto es así que en la evaluación de nacional, que en matemática, por ejemplo, en la UGEL 6, ya habíamos llegado a 19%. En la última evaluación censal, en la evaluación muestral del 2022, caímos casi al 12%. Entonces, esto eh, hizo replantear a la DEREL que dijeran lo siguiente: el estándar es todo esto, por ejemplo, así, todo esto es el estándar, ¿no? Así. Entonces, como es mucho de lograr, entonces los estudiantes no están logrando porque tienen dificultades, porque han estado haciendo un trabajo a distancia. Entonces, de todo, bueno, los de matemáticas nos entendían todo este conjunto que era lo que se quería lograr. Ahora vamos a plantearnos un subconjunto, solamente una meta, algo más concreto, algo más del estándar, algo más sencillo. Y eso era lo que habían planteado como meta, ¿ya? Pero ahora ya hemos tenido la última reunión con los especialistas de la DEREL y ya nos han confirmado que este año ya no se va a trabajar con metas de aprendizaje, ¿no? Que en realidad no se debería trabajar, porque el currículo nacional no habla de metas de aprendizaje, solo habla de estándares, que es lo que nos describe el desarrollo de la competencia. No hay que, esto es mucho, solamente quiero una partecita, no hay, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? La meta era una parte del estándar, algo más preciso, que ya no se va a considerar este año. ¿Qué determina el tipo de habilidad? Adelante, maestro. Ya, tu propósito. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en la sesión, en una unidad? ¿Qué es lo que pretendes? Entonces, eso te va a determinar el propósito. ¿Qué es lo que tú pretendes en una sesión? Que el estudiante utilice instrumentos de medición, por ejemplo, en el caso de SAT, o que proponga alternativas, por ejemplo, frente a una determinada situación donde el estudiante ha indagado, por ejemplo. Por ejemplo, es algo concreto, ¿no? En ciencia y tecnología tenemos la competencia indaga. Bueno, es indaga y un poquito más, ¿no? Pero siempre resumimos en indaga. Por ejemplo, si queremos indagar sobre el problema de la contaminación, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Que el estudiante utilice instrumentos para medir los niveles de contaminación o que el estudiante proponga alternativas para contrarrestar la contaminación? Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieres en tu propósito, va a depender la habilidad que tú vas a utilizar en una sesión de aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la situación significativa y el propósito de aprendizaje? A ver, en la unidad de aprendizaje, una unidad de aprendizaje, yo planteo una situación, como vuelvo a repetir, para poder poner al estudiante en un determinado contexto y enfrentarlo o afrontarlo a una situación, ¿ya? Entonces, eh, esta situación me va a permitir que el estudiante movilice las capacidades de una competencia. Entonces, esto me va a permitir que se desarrolle la competencia. Entonces,
tiene una relación directa porque es el propósito que voy a lograr. O sea, ¿qué es lo que yo quiero en esta unidad? ¿Por qué planteo esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué le pongo al estudiante frente a una situación dada? Eso tiene un propósito. Entonces, tiene una relación, debería haber una relación o hay una relación entre lo que yo estoy poniendo al estudiante en una situación porque quiero lograr algo, ¿no? Y esto es en relación a la unidad. En relación a la sesión, si yo tengo una situación, entonces en cada una de las sesiones debo plantearme propósitos que me van a permitir lograr este propósito general que me he planteado en la unidad. Adelante, Normita. Sí, siguiente pregunta. ¿Cómo relaciono, cómo relaciono las actividades de los cuadernos de trabajo entregados por el MINEDU en mi sesión o unidad? Ya. A ver, en una unidad, cuando hemos planteado la secuencia de sesiones, hemos visto, por ejemplo, en el que he traído como ejemplo, donde sí había coherencia, se han visto que todas las sesiones guardaban relación con lo que se pretendía en la situación, en la unidad, que era la construcción de sólidos y proponer un emprendimiento. Entonces, las fichas del cuaderno de trabajo no se desarrollan de manera secuencial. O sea, no es que yo voy a desarrollar primero la ficha 1, después la ficha 2, después la ficha 3, no. Entonces, yo tendría que seleccionar de la ficha del cuaderno de trabajo cuáles de esas fichas se relacionan, por ejemplo, con la construcción de sólidos. ¿Cuál de esas fichas me permite trabajar lo que es, por ejemplo, porque aquí en esta sesión, en el ejemplo que hemos dado, trabajaban porcentajes? ¿Cuál de las fichas me permite trabajar, por ejemplo, el IGB? Porque yo recuerdo que en segundo hay una ficha que tiene que trabajar con el IGB. Entonces, yo voy a seleccionar las fichas que tengan que ver con la secuencia de sesiones que estoy planteando y con las que tendría que ver con el reto que me estoy planteando, el producto que quiero lograr, la evidencia que quiero lograr y el propósito que tengo en la unidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera, por ejemplo, voy a trabajar la ficha 7 después de la unidad, de la sesión 1 y 2, ¿no? La ficha 3 después de la sesión 7. No hay un orden. Lo selecciono de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Qué recomendaciones daría para garantizar el desarrollo de todos los campos temáticos que exigen en una evaluación censal, sabiendo que a veces la problemática institucional no coincide con esos campos temáticos? Adelante. A ver, obviamente, cuando uno plantea, por eso decíamos, una situación significativa, no necesariamente son problemas. No necesariamente una situación está planteada a partir de un problema real, no simulado. Puedo trabajar también situaciones simuladas, puedo trabajar potencialidades. Todo va a depender del contexto donde están ustedes, de lo que manejan sus estudiantes, de qué tanto tienen desarrollada una competencia. Entonces, de eso va a depender, que puedan plantear situaciones. ¿Ya? Ahora, sí hemos sugerido en muchas ocasiones, ¿ya? Que si bien es cierto, hay situaciones que se plantean de manera institucional, pero también no siempre todas las situaciones van a ser para para todo el año. Entonces, podría por ahí plantearse también una o dos situaciones que sean generadas a partir de un problema de matemática, pero no que me permita desarrollar contenidos. ¿Ya? La idea es que se entienda que no es que yo planteo una situación para desarrollar ciertos contenidos. No es así, es al revés. O sea, yo planteo una situación, por eso que tenga que responda al interés, que responda a la necesidad de aprendizaje del estudiante, y a partir de eso voy a seleccionar los contenidos. Recuerden que ya no estamos en un enfoque por contenido, estamos en un enfoque por competencias. Y esto del enfoque por competencias requiere que planteemos situaciones para poder movilizar las capacidades de las competencias. Entonces, es al revés, ¿no? Yo planteo una situación
Y para esa situación, ¿qué contenidos me van a servir para poder movilizar esas capacidades? ¿Ya? Es así. La siguiente. ¿Cómo involucrar las metodologías activas en nuestra planificación? Adelante. Gracias. Bueno, si nosotros trabajamos en un enfoque por competencias, todas las metodologías activas nos van a permitir desarrollar estas competencias, ¿ya? Por ejemplo, si yo trabajo el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, son metodologías activas que nos permiten desarrollar las competencias, ¿ya? Los que de repente conocen un poco de esto me van a dar la razón, ¿ya? Porque la misma estructura de trabajar un aprendizaje basado en proyectos, en que los estudiantes tengan que resolver proyectos, desde el planteamiento del proyecto hasta la solución, el planteamiento de la posible solución. Entonces, todo ese trabajo hace que los estudiantes estén involucrados, estén trabajando continuamente y no sean solamente receptivos y reproduzcan los contenidos matemáticos que el docente le da, ¿no? Y generalmente en matemática a veces suele suceder que el docente es el que explica y luego pone ejemplos tipos para que el estudiante reproduzca, cuando no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, en un mensaje basado en problemas, le planteas una situación, una problemática, y el estudiante tiene que tratar de dar una alternativa a ese problema, ¿no? Plantear una solución o una posible solución. Si trabajas en un aprendizaje basado en proyectos, de igual manera, ¿ya? También tiene que ver con una problemática y el estudiante se involucra en todo ese planteamiento. ¿Existe diferencia entre evidencia y producto? A ver, la evidencia es lo que te va a demostrar cómo se está desarrollando la competencia. Ahora, esta evidencia puede ser de dos tipos. Puede ser tangible o puede ser intangible. Cuando hablamos de evidencia tangible, estamos hablando del producto, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, en este caso, la construcción de cajas, la construcción de maquetas, la construcción de... Pero obviamente no voy a poner producto, elabora maquetas, no, ¿no? O sea, tiene que estar, como así como está redactado en este ejemplo, un poco más concreto, ¿ya? O puede ser una actuación, va a depender mucho también de la competencia que se quiera desarrollar. Por ejemplo, yo señalo, en educación física es más visible una actuación más que un producto, ¿ya? En arte, por ejemplo, dependiendo de qué parte del arte se trabaja, si es una danza, si es la parte de la expresión corporal, por ejemplo, ahí más que un producto es una actuación. Pero ambos son evidencias, me permiten ver si se está desarrollando o no se está desarrollando la competencia, ¿ya? Eso es lo que tendría que aclarar en todo caso al respecto, Norma. La siguiente. En cada unidad es necesario desarrollar todas las competencias o priorizar. Sí, muy buena pregunta, ¿ya? En una unidad pueden trabajar una sola competencia, pueden trabajar dos competencias, como se ha señalado, ¿ya? O va a depender del área también. Por ejemplo, en el caso de comunicación, todas las competencias son articuladas, o sea, no se separa una de otra. En ese caso, por ejemplo, yo he visto que todas trabajan, ¿no? Todas las competencias. Y de repente hay áreas que trabajan de esa manera, ¿ya? Que sí tengan que trabajar todas las competencias. Pero en el caso de matemática, yo puedo trabajar en una unidad, una competencia, puedo trabajar dos, puedo trabajar tres, puedo trabajar las cuatro también, ¿ya? Entonces va a depender de la situación que estoy redactando. Ahora, eso me permite, Norma, permíteme un ratito, eso me permite también aprovechar, por ejemplo, en el caso de matemática, como ustedes ya les habrá pasado, pueda suceder que en un bimestre yo no trabaje una competencia y solo trabaje tres, ¿ya? Y eso también está permitido. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, lo vuelvo a repetir, ¿no? O que, por ejemplo, la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, solo lo he trabajado en el primer bimestre, en el segundo y en el tercero, y en el cuarto ya no lo trabajé. Entonces, ¿qué calificación va al final del año?
la última, ¿no? La que ha trabajado la tercera en el tercer bimestre. Esa sería la calificación que iría como calificación anual. Y si no trabajé el primer bimestre, solo empecé el segundo, el tercero y el cuarto, entonces va también la última calificación que he considerado. Y también quiero aprovechar con esta pregunta en el sentido de que cuando hablamos del desarrollo progresivo de la competencia, nos ha pasado, ya que nos ha llegado a la UGEL varios casos, en el que, por ejemplo, evalúan, califican, en el primer bimestre ponen A, en el segundo bimestre ponen B, en el tercer, perdón, A también, en el tercer bimestre ponen A, y en el último bimestre le ponen C. ¿Ya? Y esto ocurre básicamente cuando se trabaja por contenido. Cuando se trabaja en un enfoque por competencias, como hemos demostrado y hemos visto cómo se desarrolla progresivamente las competencias del ciclo 6 al ciclo 7, cómo la habilidad se hace más compleja, cómo los conocimientos se hacen más complejos, ¿ya? Y cómo se entiende que en una unidad, ¿no? Las sesiones tienen cierta secuencia porque apuntan a un propósito, apuntan a encontrar una evidencia. Entonces no debería darse ese caso, que en un bimestre tenga A y ¿se le La escuchó, última, Norma? vamos a concluir con esta pregunta. En Ya. los desempeños se puede especificar el tema, por qué se debe copiar tal como está. Adelante, doctor. Sí, en los desempeños no es necesario copiarlo tal como está. Ustedes lo pueden copiar, ¿no? Pueden precisarlo, pueden especificar el contenido que van a desarrollar. Eso sí está permitido. No en ningún momento se dice que tenga que copiar el desempeño tal como está. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Se puede precisar el desempeño. Eh, Agradecemos al doctor Paul Guamán Canchari por esta interesante ponencia sobre secuencia de planificación curricular tan necesaria para nuestros maestros. En nombre de nuestra directora de UTEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, también se le hace llegar el agradecimiento y de todo el equipo que trabajamos en este webinar. Anuncio que mañana se llevará también otra ponencia muy interesante de neurociencia aplicada a la educación. Mañana los esperamos a nuestros eh, amigos que siempre participan de este webinar. Damos por concluida la transmisión de esta noche. Si desea agregar, maestro Paul, tiene 30 segundos. Sí, simplemente despedirme de todos los colegas. Muchas gracias por su atención. Gracias.